Tengan un bendecido día, mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues es el único que, que nos puede ayudar, es el único que nos puede sacar adelante y es el único que nos puede dar respuesta también a cada una de nuestras incógnitas. Y quizás podríamos decir en este momento, hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no le caemos bien al mundo? ¿O por qué nos odian? ¿Por qué nos aborrecen? Si nosotros creemos, pensamos y decimos que nosotros no le hacemos mal a nadie, sino que únicamente lo que estamos intentando hacer muchas veces es abrir los ojos espirituales de aquellas personas que nos critican, de aquellas personas que nos señalan, en fin, eso es lo que nosotros intentamos. Sin embargo, hoy vamos a comprender o a entender por qué. Por eso decía, la Biblia tiene la respuesta a nuestras preguntas. El asunto es que no todos estamos buscando la respuesta. O sea, a veces ponemos nuestros propios argumentos, a veces creemos que lo que acabo de decir, porque nosotros no le hacemos mal a nadie, pues sí, ese es un argumento que nosotros muchas veces tenemos. Sin embargo, la palabra nos dice la verdadera razón por qué el mundo nos odia, por qué el mundo nos aborrece, por qué el mundo nos critica y por qué el mundo no quiere saber nada de la palabra. Esa es la respuesta que ahora nosotros vamos a encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que le vamos a dar lectura a la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de la siguiente manera, dice la Biblia: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les había dicho: el siervo no es mayor que el Señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Si yo hubiera venido, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos permites presentarnos delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros malos deseos o por nuestras malas intenciones. Padre, en el hueco de tu mano los depositamos para que seas tú, por favor, purificando mi mente, mi lengua,
mi ser, para que todo lo que diga, Señor, sea de acuerdo a lo que está escrito en la palabra y que no sea un invento mío, ya que muchos, en alguna medida, tratamos de dar explicaciones según nuestro entendimiento. Pero ahora, Señor, gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias porque a través de ella nosotros vamos a aprender en este momento por qué el mundo nos aborrece. Papito lindo, gracias te damos, bendiga nuestras familias, te clamo, Señor, por nuestros padres, por nuestras cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, donde quiera que se encuentren, guárdelos, protéjalos, bendígalos, al igual, Señor, que por nuestros hermanos en carne, por nuestros primos, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos, igual, Señor, que por nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, guárdalos, mi Señor, y ayúdales a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estén pasando. Igualmente por cada uno de nuestros hermanos en Cristo y por cada una de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. También te ruego que bendigas al pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén te clamo, que seas tú, por favor, Señor, cubriéndolos con su sangre preciosa para que esos proyectiles no hagan blanco, Señor, en donde pueda haber destrucción humana. Lo material no importa, Señor, pero que guardes y que protejas la vida de cada uno de aquellos israelitas que se encuentran dentro de su territorio y también fuera de él. Así que desde ya, Padre bendito, nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, obrando, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos des a conocer la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, a lo mejor muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué no le caemos bien a todo el mundo. Bueno, hay un dicho que dice, va, porque no somos monedita de oro. Sin embargo, todo esto tiene una causa, todo esto tiene un porqué, todo esto viene a darnos una interpretación o un conocimiento de lo que la Biblia nos enseña al respecto. Porque como decía, ¿qué mal le hacemos nosotros al mundo por predicar la palabra? ¿Qué mal le hacemos nosotros porque cada uno de nosotros hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador del mundo? ¿Qué mal le hacemos al mundo con decir, miren, la salvación la adquirimos por medio de Él? Y escrito está, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si nosotros únicamente tratamos de explicarle la Biblia o leer la Biblia, entonces, ¿qué mal le estamos haciendo nosotros al mundo? Pero como dije, ya leímos, ya nos dimos cuenta, ¿cuál es la razón? Porque si a nuestro Señor Jesucristo, bueno, acabamos prácticamente de terminar esta semana, ¿no? En donde en el mundo entero se celebra, pues, unos le dicen la Semana Mayor, otros la Semana Santa, otro el tiempo del sufrimiento de Jesús. Y yo me inclino más por eso, porque fue el tiempo del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos trae un recordatorio. A todo el mundo le trae un recordatorio, todo el mundo lo celebra, especialmente hasta el incrédulo, ¿verdad? Celebra eso, pero ¿sabe qué? Todavía no entiende, todavía no no se les abre el corazón, todavía no se les abre el entendimiento, todavía, ¿verdad? Y hoy, día domingo, que es que en una forma tradicional se dice, ¿verdad? Hoy fue el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Sin embargo, la Biblia dice, fue el primer día de la semana que nuestro Señor Jesucristo lo resucitó después del día del reposo. Así que la Biblia, como dije, tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Sin embargo, en alguna medida, muchos podemos participar de los eventos religiosos que se puedan hacer en todo el mundo. Sin embargo, nuestra mente, nuestro corazón o nuestro entendimiento, nuestra vida, solo por eso no cambia. Ayer, digamos, fue el día en el cual se hace la última presentación
del sacrificio, de la muerte y ahora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿cuánto cambiamos nosotros por participar de todo eso? En realidad, estamos abriendo nuestra mente, estamos abriendo nuestro corazón, estamos abriendo nuestro entendimiento para encontrarnos espiritualmente con Él. Porque ese es el detalle. ¿Cuánto nos hemos encontrado espiritualmente con nuestro Señor Jesucristo y nos hemos rendido a sus pies? Le hemos reconocido que Él es nuestro único Salvador y que por medio de Él tú y yo alcanzamos la salvación. ¿Cuántos lo hemos hecho? Bueno, en el mundo entero habemos muchos, miles o millones de personas que sí hemos creído que Él es nuestro único Salvador y que sí, Él resucitó de entre los muertos y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y que nosotros no adoramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. La Biblia claramente lo dice, porque al tercer día Él resucitó. Sin embargo, todavía el entendimiento del mundo, el entendimiento del hombre no llega. Por eso cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo y nos damos cuenta qué es lo que nos dice la palabra, encontramos por qué es que el mundo nos aborrece, por qué es que el mundo nos odia, por qué es que el mundo nos critica, por qué el mundo está en contra nuestra. Y nos señalan, nos critican, nos ofende. Y lo que dice la palabra. Por eso, cuando nosotros vemos qué es lo que nos dice la palabra, entonces vamos a entender por qué el odio del mundo es inevitable para con nosotros. Por eso, cuando nosotros leemos los primeros versículos del 18 en adelante, los primeros dos versículos dice las palabras de Dios. Como ya lo leímos en la Valera, ahora lo vamos a leer en la otra versión, que está más que interesante porque es más entendible. Dice: los que se interesan solamente por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes. Aquí comenzamos a ver la respuesta. ¿Por qué nos odian? ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué nos insultan? Por la sencilla razón que antes que a nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido. Antes que a nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue rechazado. Antes que nosotros, mi Señor Jesucristo padeció todo antes de llegar a la cruz. Por amor a nosotros, por amor al mundo, por amor a la humanidad. Y sin embargo, la humanidad, ¿qué hace? Lo rechaza. Entonces, claramente encontramos aquí que a nosotros nos critican, nos odian, nos señalan y nos dicen todo hasta de lo que vamos a morir. Porque escrito está. Nos odian porque nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de un lugar y nos ha puesto en otro. ¿Para qué? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros le reconocemos a Él como nuestro Salvador personal y le decimos: Señor, tú eres mi Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi sanador, tú eres quien murió en la cruz del pecado, del Calvario, perdón, por mi pecado. Entonces, desde ese momento, ¿qué le dice conmigo? ¿Qué le dice el Señor? Así como le dijo al que murió en la cruz a la par de Él. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Hoy te saco del mundo. Hoy te saco de la costumbre. Hoy te saco de la religión. Hoy te saco de todo lo malo que tú has hecho. Porque hoy, a través de mí, a través de la palabra y con la dirección del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tu vida va a comenzar a cambiar. Y es ahí donde nuestras vidas comienzan a transformarse. ¿Por qué? Porque creemos que el Evangelio, que la palabra, que Cristo y que el Espíritu Santo son los que nos guían a la verdad. Porque ya por aquí lo vamos a encontrar también, ahí está, en donde el Espíritu nos guía a toda verdad. Pero mientras tanto nosotros no le demos oportunidad al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿cómo vamos a cambiar?
¿cómo va a ser nuestra vida diferente? Pues no va a haber cambio. Por eso es bien importante que nosotros entendamos o reconozcamos que el cambio del hombre viene únicamente a través de la palabra que nuestro Padre Celestial envió a través de nuestro Señor Jesucristo, que le viniera a enseñar al mundo. Sin embargo, el mundo lo rechaza, el mundo no lo reconoce, el mundo aborrece la Biblia y hasta han querido, así como han querido destruir a su pueblo, así han querido destruir a la palabra de Dios, a la Biblia, durante años. Desde sus inicios, la palabra de Dios ha sido trasquilada, la palabra de Dios ha sido aborrecida, la palabra de Dios la han utilizado algunos solamente para decir o para tener sus propias conclusiones y decir, no, es que estos a mí me caen mal. Bueno, ya encontramos parte de la pregunta que estábamos haciendo. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿Por qué nos odia el incrédulo? ¿Por qué nos odia el religioso? ¿Por qué nos odian todos aquellos que no creen en la palabra del Señor? Bueno, porque antes que a nosotros, nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, fue aborrecido, fue despreciado y fue vituperado en todo, y para llegar hasta el momento de la cruz, tuvo que pasar un buen sufrimiento. Un sufrimiento que ningún hombre sobre la faz de la tierra lo puede lograr. O sea, lo puede soportar. ¿Por qué? Porque nosotros somos cobardes, ¿verdad? Y aquí entramos todos, en general, somos cobardes y no podemos resistir a la verdad y no podemos resistir el sufrimiento que Cristo hizo. Entonces, y todavía lo criticamos, y todavía decimos que es mentiroso, y todavía decimos que Él no existe, y todavía decimos que Él no es el Hijo de Dios. Imagínense. Entonces, entendamos que cuando nosotros hablamos de la palabra, estamos tratando la manera de ¿qué? De explicar por qué el mundo ¿por qué el mundo nos aborrece? Y todo está relacionado a un sistema religioso que está en contra de nuestro Padre Celestial, está en contra de nuestro Cristo, está en contra del Espíritu Santo y está en contra de todos aquellos que ahora nos hemos declarado hijos de Dios. A todos aquellos que ahora nos hemos declarado discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aunque los discípulos ya murieron. Aunque los discípulos, el último fue Pablo. Sin embargo, cuando nosotros nos dedicamos a la palabra, cuando nosotros nos dedicamos a leer, a escudriñar la Escritura, ¿sabe qué? Ahí nosotros vamos conociendo por qué nos odian. ¿Por qué nos odian? Porque nosotros tenemos una identidad con nuestro Señor Jesucristo y eso provoca el rechazo. Y leamos lo que dice el versículo 19. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos, pero ustedes ya no son así porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso ellos los odian a ustedes, porque nosotros nos identificamos con nuestro Cristo de la gloria celestial, porque nosotros nos identificamos y reconocemos que la salvación es únicamente a través de Él. Entonces, ahí está el rechazo. Claro, si nosotros anduviéramos en el mundo como anduvimos en aquel tiempo, a Cuellar no lo criticarían, a Cuellar no lo insultarían, a Cuellar no le dijeran, vos estás loco, estás chiflado, estás fumado, estás aquí, estás allá y que me caes mal. No, hombre, fuera como ellos, así como cuando anduve en el mundo. Tenía mis grandes amigos aquellos que nos emborrachábamos juntos, mi gran cuate, mi gran hermano, mi gran amigo y que no sé qué, que aquí, que allá, porque eso hacíamos. Pero claro, viene el Señor, ahí entendamos algo. ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Del fango que el mundo me estaba dando y me llevaba ¿dónde? A la destrucción. De ahí me sacó el Señor. Y por eso ahora todos aquellos que eran mis grandes amigos, ahora dicen, no, este loco no lo conozco, no, este loco a ver quién es, no, que aquí, que allá, que... O comienzan a criticarme. Entonces, bien sencillo, como el Señor nos ha sacado, por eso la palabra eclesía significa sacar fuera. Nos sacó del mundo para hacernos ¿qué? Sus hijos. Y como nos ha hecho sus hijos, entonces, como ahora caminamos bajo su dirección, ahora caminamos bajo su mandamiento,
tratando de guiarnos por su palabra, entonces por eso nos están aborreciendo, porque no somos igual que ellos, ya no andamos en las mismas cosas, ya no andamos en el mundo, ya no andamos en la borrachera, ya no andamos fumando, practicando el mal, ni matando, ni nada por el estilo, sino que ahora estamos tratando de cumplir la palabra, cuando dice, ámense los unos a los otros, el mandamiento, y no como dijo aquel, ¿verdad? Ármense los unos a los otros o mátense unos a otros. No, nosotros estamos tratando de amarnos. Por eso cuando hacemos una comunidad, cuando hacemos un grupo, cuando hacemos algo en conjunto con una comunidad de hombres y mujeres, ¿sabe qué? Nosotros estamos buscando una unidad y a veces lo aprovechamos. ¿Para qué? Porque no nos podemos quedar callados, tenemos que hablar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hablar del Evangelio. Entonces, para demostrar qué es lo que ha hecho en mi vida el Señor, qué es lo que ha hecho en mi vida la palabra, qué es lo que ha hecho en mi vida el Espíritu Santo, qué es lo que ha hecho en mi vida el Evangelio. Y cuando yo comienzo a hablar del Evangelio, estoy dando testimonio de que mi Cristo me ha rescatado del fango del mundo, de la perdición, porque iba a la perdición, y de ahí, claro, Él me sacó. ¿Pero por qué me sacó? Porque yo me humillé, yo reconocí que era un hombre que infiel, era un hombre pecador, era un hombre que a mí me gustaba hacer de todo y hacer el mal que más me pareciera. ¿Por qué? Porque yo no entendía, yo no quería, yo aborrecía también a Cristo. Sin embargo, Él ahora, no voy a decir que me ha hecho al 100% una nueva criatura. Sin embargo, hay muchas de las cosas que yo practicaba y decía que hoy ya no lo hago ni lo digo. Entonces, ahí es donde está el cumplimiento de la palabra, que en Él somos nuevas criaturas. Ahora bien, vamos a leer el 20. Por eso digo, el creyente ha sido escogido y ha sido separado del mundo. Por eso nos odian. Ahora, cuando dice el 20 y el 21 dice, recuerden que les dije que ningún sirviente es más importante que su jefe. Por eso, si la gente que solo ama a este mundo me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. Pero si esa gente hace caso de lo que yo digo, también hará caso de lo que digan ustedes. Dice, todo esto les va a pasar por ser mis discípulos y porque los de este mundo no conocen a nuestro Padre Celestial, no reconocen a nuestro Cristo, no reconocen que Él es el Hijo de Dios y no reconocen que Él murió, resucitó, pagó con su sangre nuestros pecados. Nuestros pecados, nos ha libertado de las cadenas del mal. Todo eso no lo reconoce el mundo. Y por eso es que fue que me envió a mí. Por esa razón envió nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a su Hijo al mundo, a morir. Lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué? ¿Para qué? Para que tenga vida eterna. Sin embargo, el mundo rechaza la vida eterna. El mundo rechaza la oportunidad de salvación. El mundo rechaza el amor de nuestro Padre, rechaza el amor de Cristo, rechaza el sacrificio. Y bien, aquí está la pregunta, ¿va? O sea que muchas veces es inexplicable. ¿Cómo es posible que el mundo lo celebre y no crean en Él? ¿Cómo es posible que el mundo lo celebre y lo rechace? Porque el hecho de andar en un ritual no significa de que yo estoy abriendo mi mente y mi corazón para entender quién es Él, por qué murió, qué hizo, sino que pensamos otras cosas. Y eso es lo que el mundo no quiere entender. Eso es lo que el mundo no quiere aceptar. Eso es lo que el mundo no quiere reconocer, de que solamente por nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos alcanzar la salvación. Y por eso rechazan a Jesús y fue perseguido, fue crucificado. ¿Por qué? Porque el mundo esperaba algo diferente. Sin embargo, el mundo, de una manera tradicional, lo celebra.
Pero como repito, sin embargo, el mundo no lo está reconociendo. Y no estoy diciendo esto como para que digan ustedes mismos que yo estoy en contra de eso. No, de ninguna manera. Al fin y al cabo, cada quien es libre de hacer lo que quiera y de pensar y de actuar. Y no soy yo quien va a venir a decir lo que ustedes tienen que hacer. No, si es que la palabra nos da el conocimiento, nos da la dirección, y la palabra es la única que nos puede ayudar a que nosotros no sigamos cometiendo errores. Pero como no todos obedecemos la palabra, no todos nos hemos convertido en seguidores netamente de nuestro Señor Jesucristo, entonces, porque nos rechacen a nosotros, eso no nos va a detener. Nosotros no tenemos que dejar de transmitir, dejar de hablar, dejar de leer la Biblia, dejar de confiar. Al contrario, la oposición tiene que darnos más fuerza. Sería la dinamita que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para seguir hablando de la palabra. Porque nada ni nadie, solamente Cristo es el único que puede sellar nuestras bocas para que no sigamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Pero el mundo no tiene esa potestad. El mundo no puede hacer esa oposición porque nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo. Y a nosotros que nos ha rescatado del mundo, a nosotros que nos rescató de todo lo malo que nosotros hacíamos y nos ha traído a la verdad y nos ha puesto en un lugar diferente, ahora todo el mundo nos ve. Antes no nos veía, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Señor. Así que, de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora hay otro detalle bien importante que no debemos de pasar por alto. Que el mundo no tiene excusa para decir de que no son pecadores, o que, bueno, no tienen excusa por decir que no creemos en Jesús, no creemos en que Él es el único medio de salvación. No creemos. ¿Por qué? Porque el mismo mundo en aquel momento le exigió que hiciera obras, que hiciera milagros, que hiciera. ¿Y qué pasa? El Señor lo hizo. Por eso, cuando leemos los versículos del 22 al 25, dice: esa gente no sería culpable por sus pecados si yo no hubiera venido a hablarles, y si delante de ellos no hubiera hecho yo cosas que nadie jamás ha hecho. Pero aún así me odian, y también a mi Padre. Me odian a mí y también a mi Padre. Porque el que me odia también odia a mi Padre. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que está escrito en la Biblia: me odian sin motivo. O sea, aquí podemos ver, nos odian sin motivo alguno. Nos odian solamente porque les repugna que nosotros hablemos de Cristo. Les repugna que nosotros hablemos y digamos que el único medio de salvación es Jesús. Porque de ahí nos rescató el Señor. De ahí el Señor nos ha sacado para que nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales. Entonces, mientras el hombre no abra sus ojos espirituales, nunca va a entender lo que la palabra nos enseña. Nunca va a entender cuál es el medio perfecto. Porque el Señor nos sacó del mundo, nos sacó de la religiosidad, nos sacó de la tradición, nos sacó de la costumbre. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo hagamos la diferencia, hermano. Pero claro, si nosotros no estamos haciendo nada diferente a lo que el mundo hace, entonces estamos en las mismas condiciones y la palabra no ha hecho efecto en nuestras vidas. Pero si la palabra ha hecho efecto en nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que actuar de una forma diferente. Ya no ser los mismos pedantes, los mismos peleoneros, los mismos hipócritas, los mismos mentirosos, los mismos criticones. No, ahora algo tenemos que cambiar. Por eso es bien importante cuando nosotros le damos cabida a la palabra. Primero en nuestra mente, primero en nuestro corazón. Cuando le damos cabida al Espíritu Santo que venga a mi corazón. Cuando yo confieso de que Él es mi Salvador personal, el Espíritu me está sellando y me está apartando del mundo y me está diciendo: ahora ya le perteneces al Padre, ya le perteneces al Padre, ya perteneces a los hijos de Dios, ya pertenecer. Pero esa es una decisión personal. Mientras yo no tome esa decisión personal de ser hijo de Dios, ¿sabe qué? Yo voy a seguir viviendo mi vida a como a mí me parezca.
Voy a seguir viviendo mi vida como yo crea conveniente. Voy a seguir viviendo mi vida en mi propia mente, con mi propio corazón, con mis propias palabras, con mis propios hechos. Y no voy a creer que Jesús es el que me cambia. Y esa es la razón por la cual el mundo nos odia, porque dice, en lo último del versículo 25, lo que la palabra dice, me odian sin motivo. Así odiaron a Jesús. A Jesús lo odiaron por decir que Él era el Hijo de Dios. A Jesús lo llevaron a la cruz porque no lo quisieron aceptar. ¿Quiénes? Aquellos que oyeron su mensaje, aquellos que oyeron de la salvación, aquellos que oyeron cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No le creyeron. ¿Por qué? Porque desde ahí, todo ese sistema religioso lo que hizo fue confabularse. Se unieron. Aquellos partidos políticos que habían en ese momento en Israel se unieron. ¿Para qué? Para hacerle la guerra a nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos por qué el anticristo va a venir a unir al mundo, va a venir a unir al opositor, va a venir a unir a todo el incrédulo, a todo el rebelde, a todo aquel que rechace la palabra. ¿Y qué? Para comenzar a hacer oposición en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ya fueron vencidos. Ya esto ya es historia para nuestro Padre. Pero es el futuro para nosotros en donde nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay mucha oposición cuando nosotros decimos que la iglesia va a ser levantada de la tierra para ir con Él. Hay oposición. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no nos ha amanecido, a muchos no nos ha amanecido y aún seguimos especulando nuestras propias formas de pensar y de hacer las cosas. Así que por eso digo que esto es bien importante que tú y yo, mi querido hermano, lo conozcamos. Ahora vamos a leer la última parte. Entonces el mundo no tiene excusa para decir que el evangelio no ha sido predicado. El mundo no tiene excusa de decir que mi Señor Jesucristo o nuestro Padre lo envió para que el mundo fuera salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de Él y por medio del Evangelio. Y que con la dirección del poder del Espíritu Santo nosotros podemos entender lo que la palabra nos enseña. Entonces, o sea, que el mundo no se va a condenar por falta de conocimiento. No, se va a condenar porque le rebalsa el gusto de seguir siendo incrédulo, de seguir siendo opositor, de seguir criticando, de seguir haciendo el mal y de seguir viviendo como mejor le parece. Por eso el mismo mundo se va a condenar y cuando venga el juicio ya no van a tener excusa. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga por segunda vez ya no viene a salvar, ahora viene a juzgar. Y aquellos que no se prepararon, aquellos que rechazaron la verdad, aquellos que no buscaron el conocimiento de la Biblia y la dirección del Espíritu Santo, van a ser lanzados al lago de fuego. Les guste o no les guste que lo diga, pero está escrito y no es invento mío, lo dice la palabra allá en Apocalipsis. Y serán lanzados al fuego, al lago de fuego que arde con fuego y azufre, a aquellos que no se encontraron escritos sus nombres en el libro de la vida. O sea, no es algo que yo me lo esté inventando, porque por eso critica. Este solo anda salvequeando, este solo anda diciendo cosas que no son. No, es que hay que leer la Biblia para entender que ahí se encuentra. Entonces, porque si yo se lo estoy diciendo que dice en Apocalipsis esa palabra, pues ¿cómo lo van a entender ustedes si nunca lo ha leído? Pero ahora yo lo invito a que lea Apocalipsis para que encuentre ese versículo. Ahí, y bueno, se la voy a poner fácil. Ahí en el capítulo 3, comience a leer el capítulo 3 y ahí lo va a encontrar. Ahora bien, lo que dice aquí, en el 26, yo les enviaré al Espíritu Santo que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará bien de mí. Y ustedes también hablarán bien de mí, porque han estado conmigo desde el principio. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿A quién nos está diciendo ahora esta palabra? Que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, es a nosotros que hemos creído en Él. Y fíjese que es bien complicado decir, es que la iglesia tiene que ser, es que la iglesia somos tú y yo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no son 4 paredes, un techo, un micrófono, un púlpito, un lugar, el lugar de la predicación
No, la iglesia somos nosotros. Entonces, mientras yo como iglesia no quiera entender la palabra, entonces no voy a llegar al convencimiento de que la Biblia me está enseñando lo que debo y lo que no debo de hacer. Claramente lo dice, porque yo les enviaré al Espíritu Santo que viene del Padre. ¿Cuándo es que se recibe el Espíritu Santo? Y se lo digo por lo que yo experimenté. Yo recibí el poder del Espíritu Santo el día que me convertí, el día que me rendí a sus pies, el día que me entregué a Él, el día que acepté que yo era un pecador empedernido y que si yo despreciaba la oportunidad, mis días estaban contados. Así de fácil. Mis días estaban contados si yo seguía en el mal que estaba haciendo en ese momento. Mis días estaban contados porque aún las enfermedades que hasta hoy, hasta este tiempo, se me están desarrollando, si no hubiera sido por la enfermedad, hubiera sido por un par de balazos, hubiera sido por un accidente, mi muerte hubiera sido por cualquier causa. Pero el Señor no me hubiera dado oportunidad de ¿qué? De llegar a cumplir 68 años. Estoy por cumplir los 69, así que voy a querer regalito. ¿Cómo no? Así como dicen aquellos, hoy estoy cumpliendo años, así que necesito que me mande regalo. No, no se trata de eso, sino que es un chascarrillo el que yo estoy contando. ¿Para qué? Para que también a usted le dé risa, hombre, de que aquí nosotros somos guiados por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que por mi gracia yo estoy haciendo esto? No. Yo no lo hago por mi gracia. Yo lo hago porque mi Señor me mandó a que predicara su palabra. Me mandó a que explicara. A que tratara de enseñar lo poco que Él me ha enseñado a mí. ¿Para qué? Para que usted y yo, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que todavía no está bien parado en la roca inconmovible que es Cristo, ahora comience a hacerlo. Usted que dice creer en mi Señor Jesucristo, usted que dice que Él es su Salvador, e incluso usted que dice que sin Cristo nosotros no valemos nada, bueno, es el momento. Hoy podría ser el momento de tomar una determinación, pero tenemos que leer la Biblia, tenemos que darle oportunidad al Espíritu Santo que nos dirija, tenemos que darle oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que cambie nuestras vidas. Ya no andar pensando mal, ya no andar hablando mal. Y cuando digo mal, también tenemos que refrenar nuestras bocas de hablar malcriadeces. Y a veces las decimos, ¿verdad? Pero decimos, a veces uno se excusa así, ay, se me salió. No, es que se salen porque a veces uno las practica. No es por otra cosa. Y no estoy criticando a nadie, solamente estoy diciendo lo que muchas veces nosotros mismos podemos sentir o de lo que sale de nuestras bocas. Nosotros mismos sabemos que si no tratamos la manera de frenar nuestra lengua, vamos a pronunciar todas esas palabras que al oído de los demás a veces no son bien oídas, no son bien vistas, no se oye bien. No se oye bien de que yo comience a hablar cosas para insultar a alguien. No se ve bien. Y ahí es donde tú y yo, mi querido hermano, tenemos que demostrar que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sí ha hecho un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído que Él es nuestro Salvador. Porque nosotros hemos creído que Él resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial y que desde allá Él intercede por nosotros. Hemos creído de que Él es la única fuente de salvación. Hemos creído que Jesús, a través de Jesús, nuestros pecados son perdonados y que a través de su sangre nuestras vidas, o sea, que con su sangre nos ha comprado, nos ha regenerado, nos ha hecho hijos de Dios y ahora nos da la oportunidad de ¿qué? De ser nuevas criaturas. Porque solamente así nosotros podemos ser nuevas criaturas, reconociendo de que Jesús murió en la cruz del Calvario no para hacer un espectáculo, sino que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna. Jesús derramó su sangre para que nosotros fuéramos lavados y comprados por ella. Jesús fue torturado por el amor que Cristo, para reflejar el amor, como lo dice el Padre, que tanto amor le tuvo nuestro Padre Celestial al mundo que dio a su Hijo unigénito para que viniera a sufrir por nosotros. Pero a veces esa parte no la podemos entender. Ahora nos alegramos solo con hacer un ritual.
Y como dije, no estoy en contra de nada, ni de nadie. Sin embargo, nosotros debemos de recordar que Jesús vino al mundo para darnos la oportunidad de la vida eterna. Que Jesús vino al mundo a comprar nuestras vidas, a comprar y a pagar en la cruz del Calvario por todo lo malo e inútiles que habíamos sido, que el mundo entero es delante de él. Porque si el mundo reconociera quién es Jesús, si el mundo reconociera quién es el Hijo de Dios, quién vino a morir en la cruz del Calvario, quién resucitó al tercer día y quién está ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial y que nos está guiando, desde allá todavía nos está guiando con el poder del Espíritu Santo. Mire, si el mundo creyera eso, yo le aseguro que el mundo fuera diferente, no estuviéramos en guerra, no estuviéramos en rumores de guerra. Claro, la palabra tiene que cumplirse, porque es necesario que todo esto acontezca. Así como fue necesario que Jesús viniera al mundo, que naciera allá en Israel y que también fuera crucificado y que muriera y que pagara, que derramara su sangre por nosotros, era necesario. Ya Jesús lo había dicho, ya Jesús lo había profetizado y ahora nos está profetizando porque también nosotros tenemos que pasar por un montón de situaciones difíciles, por los señalamientos, por las críticas, por los insultos y por todo eso. No, hombre, si a nosotros con solo que me digan charlatán, eso no es nada. O que me digan mentiroso, o que me digan come gallina, o que me digan cualquier cosa que se invente. No, hombre, si eso no es nada. Si a mi Cristo le clavaron una corona, a mi Cristo le rompieron la costilla, a mi Cristo le clavaron clavos, a mi Cristo le clavaron clavos en las manos y en los pies. ¿Y sabe qué? Y todavía lo exhibieron públicamente en una cruz. O sea, era lo más vergonzoso que podía pasar en el mundo en ese momento. Sin embargo, Jesús lo soportó. Jesús lo pagó. Jesús derramó su sangre. Jesús aguantó todo eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Te pregunto, ¿lo harías tú? ¿Lo soportarías tú? ¿Lo soportaría yo? ¿Lo haríamos por amor a la humanidad? ¿O nos gustaría que nos colgaran ahí para exhibirnos? Porque en alguna medida cuando se repiten esas cosas es por una exhibición. Pero Jesús no fue martirizado para exhibirse. Jesús no fue crucificado para dar un espectáculo. Jesús fue sacrificado y sufrió todo el martirio. ¿Para qué? Para darnos oportunidad de la vida eterna, mi hermano, mi amigo. Para eso vino a morir Jesús, no para hacer una fiesta, no para hacer un espectáculo, sino que vino porque quería darnos la oportunidad de vida eterna. ¿A quién? A todo el mundo. Pero no todo el mundo está creyendo en su palabra y no todo el mundo está reconociendo que Él es el Hijo de Dios y no todo el mundo reconoce que la salvación es a través de Él y por quien tú y yo, mi querido hermano, tenemos que pasar por esta situación de crítica, tenemos que pasar por esta situación de insulto y no es nada lo que nos están haciendo a nosotros, sino que solo nos quieren ridiculizar. Eso es lo que pasa. Cuando hay una crítica en un grupo, nos quieren ridiculizar para decir, este viejo es mentiroso, este viejo que se dice ser pastor es un engañador, este viejo que dice tener aquí, que dice tener allá, es un farsante y todo eso ahí. Pero eso no es nada, no me quitan nada. Hable lo que quiera usted, pero al final no se la va a ver conmigo, se la va a ver con Cristo, porque escrito está en la palabra. Si me odian a mí, odian a Cristo. Si me odian a mí, dijo Jesús, odian a mi Padre. Entonces, ¿de qué me preocupo? De nada. Yo solamente lo expreso tal como está escrito para que tú y yo, mi querido hermano, sigamos aprendiendo de la palabra. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por una nueva oportunidad que nos has dado para venir delante de tu presencia, rogarte perdón, misericordia por nuestras faltas y pecados. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte que seas tú por favor obrando en la mente y en el corazón, en la vida de cada uno de nuestros familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal, incluyendo, Señor, a nuestros amigos, compañeros de trabajo o compañeros de trabajo, también aquellos compañeros de estudio, aquellos compañeros
que tenemos amistades, Señor, donde quiera que se encuentre una persona que aún no te ha reconocido como Salvador personal, te suplico, papito lindo, que en esta hora puedas tocar su corazón, puedas tocar su mente, puedas que haga posible hablar y que salga de su boca que Él te reconoce a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por agarrar su televisor, agarrar su computadora, agarrar su teléfono, para poder escuchar este mensaje, que es un mensaje reflexivo, es un mensaje para tomar una decisión, una dirección, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren en cualquier país del mundo. En Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén.